precioso ver cómo las siguientes generaciones salen para arriba, ¿no? Y comienzan a servir también entre nosotros. Hay un premio, no es un premio, pero van recopilando las denuncias más extrañas o más ridículas de la historia. Lo podéis leer en www.stellawords.com. Y recoge denuncias como esta. Un ladrón llamado Terence Dixon, en Pensilvania, fue indemnizado con $500,000 porque robó una casa. ¿Qué pasó? Que el dueño de la casa construyó la puerta que iba al garaje en un solo sentido, la puso mal, que no se podía abrir en el otro sentido. Entonces él salió al garaje y cuando iba a salir con lo robado por la puerta del garaje estaba rota. El dueño de la casa estaba de vacaciones, así que el ladrón estuvo 8 días comiendo comida de perro y agua de la eso del perro. Denunció al dueño por haber construido mal la casa, porque cuando uno va a robar, las cosas tienen que estar bien hechas, ¿no? Hombre, no vas a robar $500,000. Caitlin Robertson, Austin, Texas, fue indemnizada con $780,000 porque estaba en una tienda de cocina, de estas que venden cocina, y tropezó con un niño que estaba corriendo, se partió un tobillo y denunció a la tienda de cocina. Lo que fue curioso es que el niño que estaba corriendo era su propio hijo. Pero cogió el dinero, muy bien. Así que otro que es muy, muy curioso. Uno que fue indemnizado con $14,050 por los gastos médicos después de ser mordido en el trasero por un perro. Lo que pasa es que el perro estaba dentro de una jaula, dentro de una casa, y él le estaba disparando con una pistola de balines. Entonces la indemnización pues no fue tan grande pero consiguió una indemnización. Nos reímos, pero en el fondo muchas veces nosotros somos iguales. Y este mundo se parece muchísimo. Cuando Santiago dice, no pienses que Dios te está tentando, sino que caes de tu propia concupiscencia, de tus propios deseos, lo que te está diciendo en cierta forma es, muchas veces le echas la culpa a Dios de cosas, pero la culpa la tienes tú lo has provocado. ¿Cuántas veces decimos, Señor, ¿por qué me ha venido esta enfermedad? Pero a lo mejor te ha venido el cáncer por la cantidad de polución que hay. Y nos presentamos delante de Dios y le decimos, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo permites esto? No todos los sufrimientos los provocamos nosotros, pero una gran cantidad sí. Y muchos de estos te está diciendo Santiago, oye, no vayas después a Dios echándole la culpa. Si la humanidad en vez de tanta guerra lo utilizara para buscar medicina, ¿dónde estaríamos nosotros? Señor, ¿por qué me has dejado que me caiga tener esta enfermedad o este cáncer? Pero yo nunca he dado €1 de mi bolsillo a una asociación que busque curas para el cáncer. Ya pago impuestos ya, ¿no? Ya que lo busque, que lo haga el gobierno. ¿Entendéis el concepto de cuando no vivimos según las normas de Dios? No lo buscamos a Él, no buscamos su dirección en nuestra vida, hacemos lo que queremos y después nos damos la vuelta y decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué has permitido esto? Cuando de Dios, según este versículo, viene todo lo bueno y todo lo perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. A lo largo, en una perspectiva eterna, lo que Dios nos permite que pase, lo que Dios deja que ocurra en nuestras vidas, al final siempre es bueno y perfecto. Si no existiéramos, no sufriríamos nada, ¿no? Pero tampoco conoceríamos el amor, la esperanza, lo glorioso de los retos.
Qué aburrido sería que todo lo tuviésemos en la mano, ¿verdad? Lo maravilloso que es el consuelo en el dolor, no conoceríamos el sacrificio de Cristo, su bondad, su presencia en las pruebas. Al final, en la perspectiva divina, todo es perfecto. Dios lo permite todo por una razón. Y lo tenemos que seguir repitiendo, porque cuando estamos metidos en la dificultad, no vemos que nada tenga sentido. No le podemos encontrar ninguna cosa buena al final. Pero tenemos que confiar que todo lo perfecto y todo lo bueno en realidad viene de Dios, desciende de lo alto. Y hay regalos buenos. Una buena bici, un buen pedazo de tecnología. Si hace ruido el motor, todavía mejor. Para mí lo mejor que hay, de las mejores cosas que hay, comer, irse de vacaciones. ¿Quién no le gusta irse de vacaciones? Son maravillosas. Pero por muy maravillosas que sean, siempre te dejan insatisfecho. Solo las disfrutas si has estado trabajando como un falso autónomo. Si has estado trabajando de verdad, es cuando más las disfrutas. Si vienes de un paro y estás yendo a la playa todos los días porque no tienes trabajo, ya... Y si estás de baja y estás de vacaciones porque tienes una baja y no puedes trabajar, ya esas vacaciones las disfrutas de verdad si has trabajado duro. Si no, no se disfrutan. Pero ¿qué pasa cuando estás en las vacaciones? Yo las voy sufriendo desde que empiezan porque se me están acabando. ¿Verdad? Es ese sentimiento de, ay, qué bien, pero... Da igual, a mí me encanta lo que hago y me cojo una depre. Cuando vuelvo, imagínate si no me gustara lo que hago. Y cuando vuelves, ¿cómo vuelve uno? ¿Cuál es la sensación? ¿Cómo fueron las vacaciones? Y todo el mundo que dice, corta. Da igual que hayas estado en el Caribe un mes. Las vacaciones siempre son, a no ser que te envíen un email en medio de las vacaciones y te digan que no vuelvas. ¿A que ya no te saben tanto las vacaciones? ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay nada en este mundo que sea perfecto. No hay nada que te deje totalmente satisfecho. Cualquier cosa creada que tú hayas creado, que cualquier humano haya creado, cualquier cosa creada incluyendo la naturaleza, te va a dejar a la larga insatisfecho. Mira las estrellas. Ya nadie mira las estrellas porque hay farolas, ¿no? Pero ese día que te vas a la montaña y miras las estrellas, qué bonitas son, ¿verdad? Los primeros 5 minutos. Después ya te duele el cuello. Da igual lo que mires, lo que creas que te va a satisfacer, que va a ser bueno para ti. Cualquier cosa creada, al final te deja insatisfecho. Sea el amor, el trabajo, las posesiones, incluso, como digo, la creación, te deja insatisfecho. Lo único perfecto es lo que viene de Dios, lo que viene de lo alto. Lo único que te satisfará, he aprendido a conjugar este verbo, lo tuve que buscar porque yo decía satisfacerá. Satisfacerá, ¿entendés? Es satisfará, por lo visto, ¿vale? Lo único que te satisfará, que te hará satisfecho completamente, es lo que no es creado. Tú y yo somos creados. El mundo a nuestro alrededor es creado. Comenzó en un momento. Todo lo creado depende de quien lo crea. Es un reflejo de Él. Es el único que sabe por qué lo hizo, cómo lo hizo. Lo único que te satisfará por completo a lo creado es el Creador. Nunca disfrutarás tanto de un cuadro como cuando te lo explica el autor del cuadro. Estaba viendo unos cuadros de César Manrique. Sinceramente, aquello era un churro. Pero me pusieron un vídeo de qué significaba, cómo lo hizo, cómo tiraba la pintura y ponía el lienzo para que cayera la pintura en el otro. Digo, eso es reciclaje. Le daba la vuelta al otro y significaba esto y lo otro. Oye, miré al cuadro y el churro era un cuadro. Hasta que tú no te enteras de quién te hizo, de que para qué estás aquí,
¿por qué estás aquí? ¿Para qué sirves realmente? No estarás satisfecho. Ni las luces, ni el sol, ni las estrellas, sino el Padre de todo. Como dice aquí, el Padre de las luces es lo único que te puede satisfacer por completo. Dios es lo único que te hará sentir completo, lleno y totalmente gozoso. El resto siempre te va a dejar al final una sensación de insatisfacción. Hasta que no conoces al Dios eterno, al Creador, al que no ha sido creado sino siempre ha estado ahí, hasta que no tienes una relación con Él, no encontrarás la felicidad completa y absoluta de saber que has sido creado por amor y para disfrutar de Él para siempre. Y este Dios, nos dice el texto, es del Padre de las luces. Es una forma de decir que no depende de las cosas, no es un Dios que depende de las cosas creadas. ¿Entendéis que en la época y en cualquier otra creencia que no sea monoteísta, lo divino es el universo, es parte del universo? Entonces tú estás en la época de Santiago y las fuerzas divinas o de la naturaleza, del cosmos, luchaban unas contra otras y dependías un poco de las cosas que hubieran pasando, y al final tú dependías de ciertos astros y estrellas que confluían y entonces eran propicios para que un ejército subiese. ¿Entendéis esa forma? Todos hemos visto películas de cómo se creían los astros, las estrellas y todas estas cosas. Pero este Dios no depende de las fuerzas universales y del cosmos. Él es el Padre de las luces. Él es el que lo creó todo. Él no está dependiendo de astros y estrellas y fuerzas cósmicas y el bien y el mal. No. Él lo creó absolutamente todo. En Él no hay ni sombra ni variación. Si vivías en la época de Santiago, y mucha gente hoy lo sigue creyendo, creían que en realidad ni Zeus ni nadie, quien mandaba de verdad en el cosmos, en cierta forma era la fortuna. Somos todos como víctimas de la fortuna. En un momento podías estar en la cresta de la ola y ser César y tener el mundo a tus pies. Y al momento siguiente te pegaban 4 cuchillas uno de tus mejores amigos y estabas muerto. Creían que toda esta confluencia dependía mucho de la suerte, de la arbitrariedad, de lo aleatorio. Mira lo que dice, por ejemplo, Marcos Cornelius, amigo de Marcos Aurelio. Dice: ¿quién está allí que no sabe que la razón es simplemente un término para el juicio humano? Uno cree que con la razón puede dominar el mundo y su destino, pero dice, mientras que Fortuna es una diosa y jefa de las diosas. Eres como un barco en un mar, que por un tiempo, según tu pericia navegando, puedes llegar a puerto, mercadear, hundir otros barcos, pero de repente un día, da igual lo fuerte que sea el barco y lo hábil que seas tú navegando el barco, que si viene una tormenta muy grande, el barco acabará en el fondo. La fortuna te puede hacer estar arriba o estar abajo. Pero en Dios no hay ni sombra ni variación. Él es el dueño de todo lo que pasa y todas las oposiciones que recibimos, las penalidades, los gozos, los funerales, las enemistades. En Dios nada es arbitrario. Él no desperdicia un solo segundo de nuestras vidas, una sola sonrisa, una sola lágrima. No somos víctimas del devenir de las naciones, somos instrumentos en las manos de Dios, que estamos siendo ensamblados para llegar a otros y terminar en un final glorioso. Porque al final tienes que creer que estás en manos de una suerte, de una arbitrariedad, o en manos de un Dios que, aunque ahora no lo veas, sabes que es bueno. Que de Él solo vienen cosas buenas. Y sabes por fe, aunque ahora no se te pueda ocurrir por qué te está pasando esto y qué bien final puede sacar Dios de todo esto,
Sabes que no eres una víctima de la arbitrariedad y de la suerte, sino que estás en las manos de un Dios que tiene dominio sobre todas las cosas. Y te da, dice el texto, un regalo perfecto. Te da un regalo perfecto. Y no es una buena casa, o si estuvieses en la época, un buen puesto en el gobierno romano para ser funcionario. El sueño de todos los españoles. Te da un don perfecto de verdad. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Muchos creen que Santiago es el libro de las obras. Todo lo contrario, Santiago es el libro de la fe. Lo que quiere Santiago es hacernos pensar si nuestra fe es verdadera, pero es un libro de la fe. Mira lo que dice, Él, de su voluntad, porque Él quiso, nos hizo nacer, nuevo nacimiento, por la palabra de verdad. Él implantó en nosotros su palabra. Él hizo la obra en nosotros. Y porque lo hizo Él, es perfecto. Si dependiera de nosotros, ya lo mancharíamos, ya lo haríamos imperfecto. Si estar toda la vida con Dios dependiera de nuestras buenas obras, de si reaccionamos bien, de si damos el tanto por ciento adecuado de nuestro dinero para caridad, o de cuántas veces ponemos la mejilla cuando nos ofenden, si la ponemos 3 de cada 4 veces o 5, o si tuviésemos que depender de... ¿Me entendéis que lo estaríamos manchando con temporalidad, mortalidad, con motivaciones equivocadas, con intenciones egoístas? Si al final tú haces el bien para conseguir algo, ya es egoísta. Lo estás manchando todo. Si la salvación dependiera de algo de nosotros, sería imperfecta. Todo lo contrario, Él te da el don perfecto. Él lo hace todo. Él viene a tu corazón y te transforma. Implanta esa semilla si la recibes en mansedumbre, en humildad, dice. Y te la implanta y hace su obra perfecta para siempre. Es una obra divina en tu corazón. Es algo que recibes y algo que Él hace y por lo tanto es perfecto. Si dependiera de nosotros, sería siempre imperfecto. Piensa en algo que haya hecho un hombre, en plural, hombre o mujer, que sea perfecto. No existe. La salvación es un regalo perfecto de Dios porque Él lo hace todo en nuestros corazones. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es humillarnos y recibirlo. Para que estos fueran primicias. Estos primeros cristianos eran el aceite virgen extra prensado en frío en manos de un payés centenario con la maquinaria heredada de los romanos de un olivo milenario. Antes con aceite bastaba, ¿verdad? Ahora necesitas aceite virgen extra del primer pensado de la... Estos eran ellos. Estos eran esos. Y de esos, mira a tu alrededor 2000 años después. De esas primicias, de lo primero de la cosecha, mira la cosecha que Dios ha sacado en su mundo, donde hay más personas que, siendo devotas de verdad o no, claman en este mundo que Jesucristo es Dios y que la iglesia de Jesús es la creencia más expandida de estas primicias. Yo me conformo con ser aceite sin refinar de un tetabric del supermercado Filin Punchi, me da igual. ¿Os dais cuenta que ellos estaban siendo oprimidos? Habían matado a Esteban. Y les dice Santiago, amados hermanos, versículo 19-20, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estaba viendo la película Pablo, el apóstol de Cristo. Es una ficción de los hechos históricos de la historia y de cómo Lucas pues pudo haber escrito hechos, pero
os la recomiendo. Te plantea como por primera vez en la historia, a los seguidores de Cristo los están matando, ¿y saben qué tienen que hacer ellos? Orar por sus enemigos, amarlos. Decir, aquí estoy, Dios te ama. ¿Os dais cuenta que ellos no tenían el ejemplo de Martin Luther King en América o de Gandhi en India? Era la primera vez en la historia que tú respondías al mal que se te había hecho con bien, y el único ejemplo que habían tenido era un hombre en una cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gandhi triunfó porque su huelga de hambre estaba haciéndole sentir culpables que un hombre se pusiese en huelga de hambre a una nación con cultura cristiana. El imperio inglés, podían ser cristianos de verdad o no, pero todos se habían criado en una escuela dominical. Era típico que los padres se quedaran en casa y mandaran a los niños a la escuela dominical el domingo para dormir la siesta, para quedarse un ratito tranquilos. Todos habían pasado por una iglesia, todos tenían principios cristianos. Gandhi se pone en huelga, bueno, manifestaciones, etcétera, etcétera, y les dejan independizarse. ¿Por qué? Porque retaba su conciencia cristiana. Martin Luther King, los racistas blancos habían sido todos criados en iglesia, tenían una teología horrorosa, pero todos tenían una conciencia en la que cuando veían en la tele un perro mordiendo a una persona y una niña siendo insultada, pues les retaban el corazón. Estos cristianos, cuando ponían la otra mejilla, no tenían enfrente una cultura cristiana, tenían una cultura de la opresión romana y de la fuerza del más fuerte. ¿Y qué hacían los romanos? Los mataban, los metían en el circo, y dice un autor muy conocido, Cristo y César se encontraron en la arena del circo. ¿Y sabes quién ganó? Cristo. Décadas después, el Imperio Romano empezó a adorar a aquel Dios al que querían destruir. Estos primeros cristianos eran las primicias. Estos misioneros que van por primera vez a un país donde no han oído de Jesús, bueno, un país hoy es difícil, hoy es imposible, a una etnia, a un pueblo, a una tribu que no ha oído de Jesús, estos son las primicias. Las historias de los misioneros siempre van más o menos así. Van, les dan unas cuantas palizas y después de muchos años la iglesia explota y viene otra persecución. Los destruyen y después de muchos años la iglesia explota. Dios de las primicias, de algunos fieles, de los primeros, va sacando una cosecha tremenda. Y no podemos desperdiciar la capacidad que tenemos de ir propagando esta palabra que Dios empezó hace 2000 años. Así que les dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Esto era un dicho de la época. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esto ya era un dicho. Y lo dice, lo habéis oído ya a otros filósofos griegos. Pero hacedlo porque esto no obra la justicia de Dios. Te persiguen. ¿Cuál es tu primera reacción? Reaccionar, defenderte y atacar, ¿no? Pero dice aquí, no. Tú relájate, tú espera. No emitas juicio. No te aires, no te enfades. Este verbo, según MacArthur, está hablando de un sentimiento íntimo que vas desarrollando a lo largo del tiempo, no una explosión de ira, sino en la iglesia te están diciendo todo el rato, oye, me van a quitar la tierra, ama a tus enemigos, intenta defenderte, pero sin matar a nadie, sin retaliación, y te empieza a entrar una ira por dentro y empiezas a acumular esa ira y dice Santiago, no, eso no debes hacerlo. ¿Tú qué debes hacer?
desechar tu inmundicia y tu malicia y recibir en humildad la palabra implantada. ¿Cuál es lo contrario de la ira del versículo 20 al versículo 21? ¿Cuál es lo contrario de la ira? Pero eso no tiene mucha lógica, ¿no? ¿Cuál es lo contrario de la ira normalmente? Lo contrario de airarte, en cierta forma, es calmarte, ¿no? Lo contrario de airarte. Aquí te está diciendo que lo contrario a calmarte es humillarte. Mansedumbre se refiere a humillarte. Lo han traducido por mansedumbre para ser el contrario de la ira, pero la palabra es humillarte. Lo contrario de airarte en este versículo es humillarte, porque tu ira no obra la justicia de Dios. Lo que le está diciendo es algo así. Si tú te empiezas a enfadar por lo que está pasando, por la opresión, porque las cosas no van como tú quieres, porque estás sufriendo esto y lo otro, en el fondo estás acumulando ira en contra, al final, ¿de quién? De Dios, porque estás en desacuerdo con lo que Él está dejando pasar. En el fondo te estás enfadando con Él. Le estás diciendo, y todo lo decimos esto muchas veces, aunque no lo digamos de verdad, lo pensamos, o a lo mejor no lo pensamos conscientemente, pero está ahí. En el fondo le estamos diciendo a Dios, Dios, no tienes ni pajolera idea de lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo no es ni justo, ni está bien, ni vas a sacar nada bueno, eso no va por ahí. Tú lo que tienes que hacer es, y en el fondo vamos creando una ira, porque en el fondo nos creemos que podríamos hacerlo mejor que Él. Que si tú fueras Dios, así no lo harías. Te dice, no, eso no obra la justicia de Dios. Porque por tu sufrimiento, Dios puede hacer muchas cosas. Te vas a airar y vas a pecar contra alguien que se está oponiendo a ti y a lo mejor Dios va a hacer a través de ese sufrimiento que esa persona crea, se convierta él y toda su familia. Y has dicho cosas de gente que al final van a ser hermanos tuyos. Y al final Dios puede traer a su gloria. ¿Aceptarías tu opresión? ¿Aceptarías tu enfermedad? ¿Aceptarías tu ridículo si supieses que esas personas al final van a creer en Dios, pedir perdón y estar en toda la eternidad con Dios? ¿Lo aceptarías? Sí, si no te pierdes tú en el proceso. Sino que si somos sinceros, ¿no? Yo no soy como Pablo. Me daría yo para que mis conciudadanos se... Yo me quiero salvar, sinceramente. Pero es que Dios te está proveyendo, te está ofreciendo exactamente eso. Te está diciendo, no te llenes de enfado y de ira por lo que está pasando, porque yo lo voy a utilizar para la salvación de muchos y a ti por tu sufrimiento vas a tener una recompensa, vas a ser compensado, vas a estar toda la eternidad conmigo. No te vas a perder en el intento, no vas a ser una víctima despreciada y utilizada. Dios te está diciendo, no hables con prontitud, no juzgues. Acepta lo que está haciendo Dios, porque además Dios te dará una recompensa gloriosa. Y a través de nuestro sufrimiento, lo único que nos puede pasar hoy en día es el ridículo, puede llegar a muchas personas, a tocarlos, a hablarles de la actitud, de cómo pasamos la enfermedad, de cómo pasamos el dolor, de cómo pasamos el fallecimiento de los que queremos, de cómo tratamos a los que están a nuestro alrededor, de cómo ponemos la otra mejilla, de cómo somos generosos con nuestro tiempo, nuestro dinero, con nuestro cariño. Dios puede tocar a muchas personas. Y al final puede hacer cosas gloriosas de lo que nosotros pensamos que no tiene solución y que no tiene bondad y que no tiene un final bueno. Me encanta la historia de Rabbi Zacarías. Rabbi es un apologeta indio, a mí me encanta. Rabbi no es rabino, algunos me decís, ¿por qué siempre hablas de un rabino? Si el rabino dijese cosas buenas, también podríamos hablar de un rabino. Hablamos del rabino Jesús, ¿verdad? No pasa nada, pero este es su nombre, Rabbi, ¿vale? Es cristiano,
y ha evangelizado en Vietnam, en la guerra del Vietnam, ya tiene su edad. Y está evangelizando con Sammy Duggar en Palestina, con una furgoneta que pone una pegatina no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y pasan a Beirut, Líbano, están en medio de la guerra. Lo paran la fuerza de ocupación siria, soldados sirios con metralletas. Dice Rabi que nunca había visto un cañón tan cerca de su cara. Dice, y tampoco tengo ganas de volverlo a ver. Estaba asustado, estaba allí sudando y le pregunta al soldado sirio, a Sammy Duggar, él era un misionero libanés de ese país, le dice, ¿llevas explosivos? ¿Y sabe qué contesta? La verdad es que sí. Tengo la furgoneta llena de dinamita. Coge un Nuevo Testamento, se lo enseña y le dice, pero es un explosivo que no hace daño. El soldado se queda descolocado, mira a Rabi Zacarías, que es indio, y le dice en hindú, ¿eres indio? Y dice, sí. Dice, dale recuerdos a Gandhi. Y dice Rabi, como si yo jugara con Gandhi a las canicas todas las mañanas. Le digo, vale, gracias. Ya no era Gandhi, ya era la hija, ¿no?, que estaba en poder. Salen y dice que le entran los nervios, ¿no?, a Sammy Duggar de que te apunten con metralletas. Se para en el arsén, pone la cabeza en el volante y le dice a Rabi, te voy a contar algo de estos soldados. Yo estaba gritándole a Dios un día y estaba diciéndole a Dios que por qué estaba haciendo esto, que por qué había permitido 50.000 soldados sirios venir al Líbano y estar invadiendo e imponiendo su religión extranjera. En esa época el Líbano era 50% cristiano. ¿Por qué estás permitiendo que estos vengan a nosotros y nos estén... ¿Os acordáis yo con mi edad ya me acuerdo de los problemas del Líbano y todo esto? Y estés permitiendo esto, y se puso a gritarle a Dios, y dice que cuando más le estaba gritando a Dios, Dios le dijo, Sammy, párate un momento. Te has pasado décadas diciéndome y quejándote de que nadie, de que Siria no dejaba entrar a un solo misionero cristiano a Siria. Ahora te mando 10.000 soldados sirios y te sigues quejando. Dios hace las cosas de forma perfecta. No es de extrañar que el Dios que movió a Israel de Egipto a través de todo el desierto haya hecho que el 40% de Francia sea de Algeria, que haya 100.000 japoneses en Brasil, que haya 2,5 millones de turcos en Alemania, que haya 1,5 millones de indios en el Reino Unido, que haya 700.000 marroquíes en España. No seamos prontos a airarnos y a hablar, sino aprovechar la oportunidad de lo que Dios está haciendo en este mundo, para que todos conozcan al verdadero Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni variación, y todo aquel que proclame su nombre será salvo. Nos podemos quejar y podemos decir, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué? Dios está haciendo una obra perfecta para llegar al mayor número de almas posible. ¿Y cómo oirán, cómo aprovechamos esta oportunidad? Santiago les dice, en cierta forma, no os airéis, lo que tenéis que hacer es esto: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En vez de airaros e ir en contra de lo que yo hago, lo que tenéis que hacer es, literalmente la palabra es desvestiros, desnudaros de toda inmundicia. Para aprovechar lo que yo estoy haciendo, lo que tenéis que hacer es
Desnudaros de toda la inmundicia que tenéis encima para poder ser luz a los demás. La palabra aquí puede está perfectamente traducida. Es puede, pero no se refiere a puede en condicional, sino a puede en afirmativo. Tiene el poder de salvar vuestras almas. La palabra implantada en nosotros por Dios tiene el poder de salvarnos. Pero no en condicional, sino en afirmativo, lo tiene. Eso es lo que está diciendo, no lo está dudando, no lo está diciendo sí, no, sino que tiene ese poder, ¿vale? En español tendríamos que utilizar una frase entera para describirlo, así que está perfecto. La palabra tiene el poder implantado en vosotros para salvarnos y os va a salvar. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Iros desnudando, iros quitando la malicia, la inmundicia. Tenéis que iros quitando, Efesios 4:25, desechando la mentira. 1 de Pedro 2:1, malicia, engaño, hipocresía, envidia. Es como si la semilla que Dios ha plantado en tu corazón es un antibiótico que te va a curar la infección que tienes en la piel, pero te tienes que quitar la ropa sucia e infectada, te tienes que dejar de rascar, para poder ser curado enteramente. Y la única cosa que está parando nuestra santificación, ¿saben qué es según este versículo? Si lo tenemos que hacer con humildad, si no lo hacemos porque es por arrogancia. Nuestra salvación pasada se llama justificación. Nuestra salvación presente se llama santificación. Y nuestra salvación futura se llama glorificación. Lo único que nos está parando, no lo único, pero una de las cosas principales que dice este versículo que nos está parando en nuestra santificación, en quitarnos la ropa sucia, la malicia, la mentira para poder ser luz a lo que Dios está haciendo, es nuestra arrogancia, es mi arrogancia, es el orgullo que yo tengo en no aceptar que tengo que cambiar y que tengo que quitar cosas de mi vida y que tengo que escuchar a personas a mi alrededor y que tengo que escuchar a quien me está diciendo las cosas que me está diciendo. Tengo que escuchar a los profetas que me están diciendo la verdad en mi vida. Cuando Sedequías no quiso escuchar a Jeremías lo que decía, ¿dónde lo metió? En una cisterna. Y muchas veces, ¿qué hacemos con lo que nos dicen la verdad? Lo metemos en lo que sea y que se calle la boca. Nuestro orgullo nos está parando en ser hijo del Padre de las luces. Así que termino con esta conclusión mientras los músicos se van colocando para terminar con una canción. Mira lo que dijo Spurgeon. Mira lo que dijo Spurgeon. Una bellota, ¿saben lo que es una bellota, no? Una semilla de roble, encina o algunos otros árboles. Vamos a quedarnos con encina. Una bellota tiene el poder, tiene la capacidad, tiene el poder ahí dentro en ese trocito, en esa pequeña semilla, tiene la capacidad de llenar todo el mundo de encina, si lo deja. Se planta, sale una encina, bellota, encina, bellota, encina, bellota. Una sola semilla tiene el poder en sí de llenar todo este mundo si lo dejamos de encina. Nosotros tenemos una palabra poderosa en nuestros corazones, que si nos despojamos de toda malicia, tiene el poder de ser utilizado por Dios para llegar a muchísimas personas, para hacer que nuestros hijos escuchen la palabra de Dios, para hacer que nuestros compañeros vean nuestro ejemplo, para hacer que nuestros vecinos vean lo que hacemos. Tenemos el poder en nuestros corazones de afectar a todo este mundo. Te pido en esta mañana que si nunca has recibido la palabra de Dios, que si nunca has recibido su Espíritu, que si nunca has tenido una relación con el único que te puede satisfacer, que ores estas palabras conmigo.
Cerramos los ojos y oramos estas palabras. Dios de los cielos, sé que lo que he escuchado es verdad. Sé que por mucho que ande en este mundo, por mucho que busque, por mucho que intente vivir la vida como yo quiero, al final lo único perfecto es lo que tú me das. Dios de los cielos, implanta tu espíritu en mi vida, implanta tu palabra, Señor. Hazme vivir, hazme ver tu palabra viva, Señor. Entra en mi corazón. Quiero vivir para ti, para siempre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Si has orado esta oración conmigo, me gustaría orar contigo, me gustaría hablar contigo. Que el Señor os bendiga.